Hola, sean muy bienvenidos a este live de Mi Visa Colombia, donde vamos a hablar sobre el permiso especial de contingencia, también conocido como PEC por sus iniciales. Vamos a ver una guía práctica bien completa acerca de qué es, cómo funciona y qué va a implicar esto para los solicitantes extranjeros, ¿vale? Entonces, esto es lo que vamos a ver aquí en este live. Un segundo que voy a configurar una cosita por aquí y ya vamos a comenzar. Ok, salir para evitar que lleguen las notificaciones. Y ahora sí, ya estamos listos. Agrandar esto para que lo puedan ver bien. Ahora sí estamos. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Matías Estazone, soy creador y director de Mi Visa Colombia, soy abogado de inmigración y dirijo el grupo de profesionales migratorios en Colombia. Como les contaba, hoy vamos a ver todo esto del PEC, se está hablando mucho, se está comentando mucho, es una introducción bastante novedosa en lo que es el derecho migratorio colombiano. Quiero aclarar, el PEC no es una visa, este permiso especial de contingencia es un permiso especial, obviamente como su nombre lo dice, es un nuevo mecanismo de regularización, no es una visa, no va a acumular tiempo para la residencia, ahora lo vamos a ver más en detalle, o sea, el tiempo que acumule un extranjero bajo el PEC no se va a sumar ese tiempo para la residencia y a los fines de domicilio y de continuidad en el tiempo acumulado. Va a permitir cambiar dentro de Colombia a lo que es una visa de la categoría de visitante o de migrante, bueno, dentro o fuera del país también, no me refiero dentro del sistema migratorio colombiano. Entonces, esto es lo que se ha creado, un instrumento novedoso que toma en cuenta las experiencias anteriores y ya que como sabemos, desde hace un tiempo esta parte, Colombia recibió una gran ola de inmigración de países vecinos y también de otras partes, pero en un momento pues fue necesario todo el sistema migratorio adaptarlo a esa situación. El sistema migratorio se vuelve cada vez más frondoso, más complejo, se incorporan nuevas normas, nuevos instrumentos en este caso, y obviamente tenemos que estar actualizados. Entonces, este es un tema que aún no ha entrado en vigencia, pero obviamente debemos estar, eh, debemos estar actualizados respecto de este asunto. Entonces, este permiso especial de contingencia, como les decía, es un mecanismo especial de regularización migratoria que va a existir en Colombia. Actualmente no ha entrado todavía en vigencia, ahora vamos a ver en cuándo podría entrar en vigencia y va a existir un cambio importante respecto de la situación migratoria de muchos extranjeros. También vamos a ver quiénes lo pueden solicitar y qué nacionalidades van a poder solicitar este permiso especial de contingencia. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. ¿Qué es el PEC? ¿Qué es este permiso especial de contingencia que se ha creado? Bueno, el PEC es un mecanismo de regularización. El PEC es un mecanismo de regularización, es un nuevo mecanismo de regularización migratoria que va a permitirle al gobierno colombiano establecer una ruta de acción rápida, brindar respuestas rápidas cuando hay una crisis migratoria en otro país y llegan a Colombia muchos inmigrantes de ese país en cuestión, ¿no? Este PEC no es, como le decía, una visa, no se le va a entregar una visa al extranjero, o sea, va a seguir existiendo, obviamente, por su parte, el sistema de visados, van a seguir existiendo la visa de visitante, migrante y residente, con la mayoría de características que existen hoy en día. Luego veremos si el nuevo gobierno que va a asumir próximamente dicta una nueva resolución o establece algunas modificaciones en la política migratoria. Lo importante es que este PEC no será una visa, o sea, va a estar regulado de forma separada
del régimen ordinario de visas. Incluso todo el tema de visas es regulado por la Cancillería dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, y lo que es el PEC va a estar fundamentalmente regulado, su establecimiento, su creación, su regulación y su expedición va a estar directamente relacionado con la Unidad Administrativa de Migración Colombia. Entonces debemos hacer esa diferencia. Va a ser un mecanismo de regularización, pero que no va a entregarle una visa al extranjero. Es un permiso excepcional creado para situaciones de contingencia migratoria específicas. Entonces, ahora vamos a ver más adelante en qué casos se va a otorgar este permiso especial de contingencia y cuáles son esas condiciones, esas contingencias especiales o específicas que la ley, la resolución va a establecer y que se van a tener en cuenta al momento de otorgar un permiso especial de contingencia. ¿Cuáles son las características del PEC? Bueno, eso es lo que vamos a ver. Como les decía, en un momento Colombia empezó a recibir una gran cantidad de inmigrantes. Entonces, muchos de estos inmigrantes no serían recibidos o no calificaban, vamos a poner en palabras claras, en ese momento no eran aptos para solicitar una visa. Eso llevaba a que incurrieran en irregularidad migratoria y a que estos extranjeros, aun cuando la Constitución establece la igualdad de derechos, no pudieran, por ejemplo, afiliarse al sistema de seguridad social, acceder a temas educativos, acceder a educación, bancarizarse, bueno, y un montón de cuestiones más para los cuales necesitaban un documento de identidad vigente. Se crearon en ese momento como una reacción rápida, se buscó el apoyo y se creó lo que fueron, en este caso para la población venezolana, ante la crisis que atravesaba ese país, el PEP y el PPT, que fueron, como su nombre lo dice, permisos especiales de permanencia o permiso por protección temporal, que eran permisos especiales y temporales. Entonces, eh, rescato y destaco, perdón, la palabra temporal. Son beneficios temporales que se crearon especialmente y específicamente para los ciudadanos venezolanos que en ese momento llegaban a Colombia. De esta manera se les permitió rápidamente acceder a un permiso especial que no era una visa, no era una visa. En principio estos permisos no iban a acumular tiempo para obtener la residencia, después hubo una modificación y surgió la posibilidad de que los ciudadanos venezolanos, a partir de la resolución 5477-2022, les tomaran en cuenta el tiempo que habían estado bajo PEP o PPT y pudieran luego solicitar una residencia por tiempo acumulado. Después, posteriormente, también con apoyo extranjero, se realizó la visa de visitante especial para personas que habían entrado antes del 4 de diciembre de 2024. Sin embargo, pues en un momento estos beneficios, como eran especiales y temporales, dejaron de estar vigentes estas herramientas, por lo cual muchísima población extranjera quedó por fuera de estos permisos, no pudo aplicar a estos mecanismos de regularización que eran el PEP y el PPT, y que eso llevó a que incurrieran en irregularidad migratoria y que no pudieran acceder, como les decía, a temas fundamentales como escolaridad, educación, salud, bancarización, etc. Entonces, este permiso especial de contingencia que se va a crear ahora, va a ser una herramienta nueva, toma en cuenta esas experiencias, fue la creación del PEP y del PPT, para establecer una herramienta permanente. O sea, ya no va a ser un instrumento, un mecanismo de regularización temporal, como lo eran quizás el PEP y el PPT, que tenían cierta vigencia, sino que se incorpora en la regulación, en la legislación colombiana, por primera vez, un instrumento, una herramienta que va a ser permanente, que va a tender a durar para siempre. Entonces, cada vez que en un país haya una crisis migratoria, haya una crisis política u otros eventos que vamos a ver a continuación,
en qué caso se aplica, se va a poder rápidamente reaccionar aplicando esta herramienta novedosa que es el PEC a través de un proceso de análisis, observación y determinación, reportes e informes que va a realizar la Unidad Administrativa de Migración Colombia. Entonces, esta herramienta permanente va a ser una herramienta de reacción rápida que va a impedir que las personas entren en irregularidad migratoria, o sea que van a tener disponible esta herramienta y con eso se va a proteger los derechos humanos de las personas migrantes, quienes van a poder acceder a este mecanismo de regularización, obtener un documento de identidad de Colombia y acceder a todos los beneficios como manda la Constitución política, lo cual va a facilitar su integración social, laboral, económica de los extranjeros dentro del sistema que en principio no aplican una visa, pero pueden aplicar este permiso especial de contingencia. Y como va a ser permanente, va a estar, la idea es que esté siempre vigente. Por lo tanto, va a servir para resolver futuras crisis migratorias y no va a ser una reacción como fue la creación de los mecanismos del PEP y del PPT. Se toman en cuenta esas experiencias y se las trata de mejorar a través de este PEC. Y obviamente va a ser una herramienta que va a facilitar el control y el registro de la población migratoria extranjera por parte del gobierno, por parte del Estado. Entonces, esa es la esencia. A mí siempre me gusta explicar mucho el contexto, porque creo que a partir de entender el contexto, los antecedentes, pues podemos entender un poco mejor el sentido de esta regulación, ¿vale? De este PEC. Algo que es muy importante. El PEC no se va a activar automáticamente y esto responde a la pregunta es de cuándo va a comenzar a aplicarse o cuándo se podrá adoptar este PEC. La norma exige que existan en Colombia, perdón, en el país extranjero del cual se recibe la migración, no en Colombia, circunstancias que sean extrañas, que sean externas, irresistibles, imprevisibles e inevitables. ¿Listo? O sea una situación de crisis en el país extranjero que motiva que cierto flujo de migrantes se desplace hacia Colombia. Y eso es detectado justamente por el organismo Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia. Ejemplos que se nos ocurren podrían entrar dentro de estas circunstancias, de estas contingencias que exige el PEC para poder activarse y para poder adoptarse y empezar a funcionar, guerra o conflicto interno dentro de un país, un desastre natural, una crisis política, un colapso institucional u otras contingencias humanitarias que motivan que un gran flujo de extranjeros, un gran flujo de migrantes se desplace hacia Colombia. Entonces, en ese momento podría activarse el PEC. Algo muy importante, y es que digo la palabra podría. Quiero destacar que el PEC no se crea ni se aplicará para ningún país en específico. O sea, no es que fue creado para un determinado país en específico. Tenemos el caso más reciente que fue la creación de mecanismos especiales para la población venezolana debido a la situación en la que se encontraba ese país. Entonces, eso es claro, pero este PEC es una herramienta permanente que va a servir para todos los flujos migratorios, independientemente de la nacionalidad, que sufran algunas de estas contingencias, algunos de estos eventos extraños, externos, imprevisibles, inevitables, ¿sí? Y que motive que un flujo de migrantes, de personas, se desplace hacia Colombia. ¿Ok? Entonces, un momento por aquí. Quiero destacar esto porque he escuchado por ahí, bueno, sobre todo de ciudadanos venezolanos. Bueno, gracias Colombia por crear el PEC para nosotros. Estoy esperando que el PEC entre en vigencia como ciudadano venezolano para aplicar el PEC. Ok, quiero destacar esto que no se crea el permiso para una nacionalidad en específico, ¿vale?
El PEC se crea como una herramienta permanente, como una herramienta permanente. Entonces, el PEC se crea como una herramienta permanente y se va a poder utilizar en el futuro, se va a poder utilizar en el futuro. Cada vez que existe una situación, una contingencia, como estas que vimos, se va a dictar una resolución en el futuro que va a indicar cuáles son las nacionalidades beneficiarias de este permiso especial de contingencia. ¿Quiénes son dentro de esa nacionalidad el determinado núcleo de personas que va a poder aplicar a este permiso especial de contingencia? ¿Durante cuánto tiempo podrán hacerlo? Y si hay requisitos específicos para esa nacionalidad, también lo va eh, a hacer esa resolución. Entonces, no se crea el PEC solamente para los extranjeros de nacionalidad venezolana. Ok, muy probablemente, y teniendo en cuenta los antecedentes que estamos mencionando, muy probablemente Venezuela esté incluido dentro de esa lista, ¿vale? Esté incluido dentro de esa lista. Pero no se crea el PEC, como les decía, para una nacionalidad específica, sino que en cada caso, Migración Colombia a analizar, va a analizar y va a determinar si una nacionalidad en específico puede aplicar el PEC. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Ok? Bueno, entonces, estas son las características del PEC. Ah, bueno, aquí estoy viendo que me están diciendo que me coloque en otro lado, ¿ok? Porque tapan algunas letras. Bueno, la información es la misma que yo estoy dando, ¿ok? Pero no se preocupen, después en todo caso yo les voy a enviar a la comunidad de profesionales migratorios, le voy a compartir esta presentación, ¿vale? Para que les quede. Y para que lo tengan en cuenta, porque es un instrumento muy importante y también si hay alguna persona ajena a la comunidad, este es un evento de libre acceso, nos puede, pues, está en la descripción, nos pueden contactar por nuestra página web, nuestro WhatsApp o nuestro correo electrónico y también le podemos compartir esta presentación. ¿Ok? Bueno, ¿cómo se van a decidir esos países beneficiarios? O sea, ¿quiénes van a ser los países beneficiarios de este permiso especial de contingencia? Todo se va a hacer a través de Migración Colombia. Entonces, una vez que se detecta una alerta, como esa alerta, a ver, en palabras simples, es como hay un gran flujo de migrantes que están ingresando a Colombia producto de una situación de crisis en su país de origen y se detecta una alerta, se va a realizar un estudio técnico. Se va a realizar un estudio técnico, obviamente, para determinar si ese flujo de migrantes que está ingresando a Colombia producto de una situación de crisis, ese evento, esa contingencia, esa circunstancia, cumple con las características técnicas para poder ser incluido dentro del PEC. Entonces, se va a elaborar un reporte, un estudio técnico y la subcomisión de regularización va a analizar ese informe a los efectos de determinar y recomendar a Migración Colombia si se procede o no con la inclusión de un país como un país posible beneficiario del PEC. Luego, dentro de migraciones, la Comisión Nacional Intersectorial va a emitir esa recomendación final para que ya Migración Colombia expida la resolución estableciendo y creando el PEC para un país en específico. ¿Ok? Entonces, eso es, le reitero, no va a ser automático, no es que, ok, se va a establecer, entra en vigencia el permiso especial de contingencia e inmediatamente al otro día los ciudadanos venezolanos van a poder aplicar. No,
En cada caso va a haber un análisis técnico, un reporte, una información, una recomendación de distintas áreas dentro de las autoridades migratorias colombianas que van a determinar la posibilidad fáctica de incluir a ese país en la lista de beneficiarios. ¿Listo? Y finalmente va a haber una resolución. Hasta que esa resolución, en donde se consagre a los nacionales de ese país como posibles beneficiarios del PEC, hasta que no exista esa resolución, no se va a poder solicitar ese permiso especial de contingencia. Esto viene de lo anterior, les reitero, porque no se crea este permiso especial para solo un país en especial, como se creó el PEP o el PPT, sino que se crea como una herramienta permanente para cualquier nacionalidad en donde se dé un evento, una contingencia de las características que veíamos anteriormente. Ok, aquí podemos observar en la pantalla los requisitos generales que se van a tener que dar, que va a tener que cumplir un extranjero para poder acceder a este permiso especial de contingencia. Entonces, vamos a distinguir el requisito principal, que es que obviamente el país del cual proviene el extranjero esté incluido dentro de los beneficiarios del PEC a través de una resolución de Migración Colombia. Eso es lo principal. Después vamos a requisitos generales del extranjero y después vamos a ver algunos requisitos específicos. Ojo, los requisitos generales que no tengan antecedentes penales relevantes. No aparecer en base de datos de seguridad nacional o internacional, como por ejemplo Interpol. No tener una orden de expulsión o deportación vigente. Haber pagado las multas migratorias o cumplir la condición de migración. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que un extranjero pueda solicitar el PEC, eso no implica que no pueda incurrir en irregularidad migratoria. O sea, el extranjero, por ejemplo, si ingresara con un permiso turista y ese permiso turista se le vence, o ingresa con una visa y esa visa se le vence, el extranjero igualmente puede incurrir en irregularidad migratoria. Entonces, ya dependiendo la extensión del tiempo y la gravedad de la infracción, ya el extranjero posiblemente va a pagar una multa, regularizarse para solicitar este PEC, pueda de pronto, si la infracción que cometió se extendió demasiado en el tiempo y es demasiado grande, ser sujeto a una orden de expulsión o deportación. O sea, el hecho de que puedan aplicar al PEC no invalida, no anula el régimen migratorio general. ¿Listo? Y no ser titular de una visa colombiana vigente. A ver, es un requisito obvio, ya que solamente se puede ostentar en Colombia un solo estatus, una sola característica migratoria. Entonces, o soy turista, o estoy con un permiso de otras actividades, o tengo un PEP, o tengo un PPT, o tengo un PEC, o tengo una visa. Entonces, pero solamente uno de esos. No puedo ser titular de dos permisos al mismo tiempo, o de una visa y un permiso al mismo tiempo. Entonces, no ser titular de una visa colombiana vigente. Y luego vamos a tener, además de los requisitos generales, requisitos específicos. Para que recordemos, ahí volvemos un poco atrás. Cuando sale cada resolución determinando qué países van a poder aplicar al PEC, luego de ese estudio técnico que hará la autoridad pertinente, allí en esa resolución en donde se determine qué país puede acceder, también se pueden determinar requisitos específicos. Entonces, no solamente vamos a tener estos requisitos generales, sino que Migración Colombia también va a poder imponer requisitos en específico, eh, requisitos en específico para un tipo de nacionalidad, para un tipo de país, según el evento que haya sucedido. Entonces, ok, supongamos para los nacionales del país X, además de los requisitos generales, van a tener que cumplir estos 2 o 3 requisitos adicionales que fije Migración Colombia en la resolución. Incluso, recordemos que aquí en Colombia, en materia migratoria, rige la facultad discrecional. Entonces, esa facultad discrecional
va a ir fundamentalmente por dos aspectos. La primera es que en uso de esa facultad discrecional, Migración Colombia, los funcionarios de Migración Colombia podrían exigir documentación adicional a estos requisitos generales y por el otro, que también en uso de esa facultad discrecional se puede rechazar una solicitud del PEC, del permiso especial de contingencia, ¿ok? ¿Por qué? Porque el llenar estos requisitos no significa que a mí me vayan a otorgar automáticamente el PEC, sino que seguirá siendo un servicio que opera a petición del extranjero y el cual puede ser rechazado por la autoridad en uso de su facultad discrecional, ¿ok? ¿Qué va a permitir este PEC, este permiso especial de contingencia? Eh, bueno, va a permitir básicamente todos los derechos, como cualquier ciudadano colombiano, va a permitir ejercer los actos fundamentales de una vida cotidiana, ¿no? Como obviamente permanecer regular, ya que se le va a otorgar un documento de identidad al extranjero, con eso va a poder acreditar su permanencia regular, eh, va a poder, obviamente, trabajar y celebrar contratos laborales. Hay que ver ahí si hay alguna modificación de las normas laborales para receptar esto. Va a poder afiliarse al sistema de salud y pensión, o sea, va a poder afiliarse al sistema de seguridad social en Colombia, va a tener un documento de identidad, el cual va a ser apto para realizar una afiliación, abrir producto financiero, entonces los bancos van a tener que adaptar también su mecanismo para permitir la apertura de cuentas a ciudadanos extranjeros que tengan PEC, identificarse oficialmente, obviamente, como les decía, van a tener un documento de identidad, convalidar títulos profesionales y solicitar después una visa de visitante o migrante, o sea, se consagra expresamente. Voy a tomar un poquito de agua aquí, en el vasito de la selección, que ojalá que gane hoy en la dura parada contra Suiza. Como les decía, va a permitir cambiar ese estatus, o sea, va a poderse cambiar ese estatus de tener un permiso especial de contingencia y pasar a una visa de visitante o migrante. No una visa residente, no hablamos de una visa residente. ¿Por qué? Porque, como les decía anteriormente, el tiempo acumulado con un PEC, con un permiso especial de contingencia, no va a servir a los efectos de la residencia. ¿Listo? El tiempo va a empezar a contarse cuando el extranjero cambia una visa M. Pero entonces, este PEC no podría directamente acceder a la residencia. Pero bueno, también tenemos el antecedente que, por ejemplo, el PEP y el PPT en principio no servían para solicitar posteriormente una visa, pero después con la resolución 5477-2022 se introdujo la posibilidad de contabilizar ese tiempo con PEP y PPT y se creó una visa de residente para quienes tuvieron PEP o PPT durante 5 años o más, o quienes entre la suma de ambos, es decir, sumar el tiempo del PEP más el PPT, lograron acumular 5 años de residencia. Entonces, en esos casos se modificó la norma y se dijo que vamos a tener en cuenta el tiempo que el extranjero haya pasado con un permiso especial de permanencia o con un permiso por protección temporal. ¿Ok? Entonces, pues nada quita que de pronto, en el futuro, se modifique esta norma, se cambien las reglas y el PEC se considere como un instrumento válido para acumular tiempo a los efectos de solicitar la visa de residente. No, no lo sabemos. En principio no, está determinado por la resolución. En principio no va a servir para acumular este tiempo, pero bueno, quien quita que después en el futuro puedan modificar esta regla y tenemos, como les decía al principio, que estar actualizados. La duración del PEC va a ser definida en cada resolución. O sea, en cada resolución se van a determinar qué país es el beneficiario del PEC, cuáles son los requisitos específicos, mejor dicho, se van a determinar los detalles, los pormenores de la regulación del PEC para un determinado país. ¿Ok? Sin embargo, como duración máxima va a durar 2 años. O sea, se le va a entregar al extranjero con una duración de 2 años, el cual va a poder prorrogar por 2 años más, por un periodo adicional de 2 años más, eh,
la resolución no es muy clara, o el proyecto de resolución, mejor dicho, no es muy claro si se va a poder otra vez renovar el PEC o si es ilimitada la cantidad de renovaciones. Yo creo y entiendo que esto se va a determinar más adelante en el PEC que se cree específico para cada país, o que dentro de ese plazo de 3 4 años el extranjero podría cambiar después a una visa de visitante o migrante. La resolución consagra expresamente esta posibilidad, pero entonces es distinto decir podría cambiar a una visa a decir debería cambiar a una visa, ya que después de esos 4 años entonces de pronto no pudiera renovar el PEC. Estamos atentos a lo que determine para cada caso específico la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia. Y algo que pasó frecuentemente es que muchos, anteriormente con el PEP y el PPT, muchos ciudadanos venezolanos accedían a este beneficio pero no retiraban el documento de identidad. Entonces se creó expresamente esta disposición. Si el documento no es reclamado dentro de 6 meses a partir de su expedición, pierde vigencia automáticamente. O sea, eso lleva a que el permiso se cancele, se archive, se elimine del sistema, y el extranjero que no lo retiró, entonces hay como una especie de desinterés en retirar el documento, pues la autoridad va a cancelar entonces ese permiso especial de contingencia. ¿Ok? Causales de cancelación, ya cuando Migración Colombia va a poder cancelar el PEC, efectivamente. Eh, Primero, cuando se cometan infracciones a la ley, o sea, cuando tenemos un extranjero que ha vulnerado la normativa migratoria o cualquier normativa en Colombia, puede existir un proceso de cancelación. Entonces, cuando se infrinja la ley en general o cuando se infrinja una norma migratoria, cuando haya riesgo para la seguridad nacional, cuando se utilice información falsa, ese es el ítem que estoy tapando con mi video, cuando se agravien los símbolos patrios o las instituciones del Estado, o cuando el extranjero esté fuera de Colombia más de 180 días continuos. Fijémonos que aquí, o sea, fijarnos, es una regulación parecida a lo que existe en el sistema de visas con las visas M. Cuando el extranjero está más de 180 días continuos, o sea, que son prácticamente 6 meses, y consideramos que cada mes tiene 30 días, cuando el extranjero está 6 meses continuos fuera del país, se presume que el extranjero no utiliza su visa M y por lo tanto la visa se cancela automáticamente. Eh, entonces, en este caso, entiendo que va a haber una cancelación automática del PEC, eso por encontrarse fuera del territorio. Pero en los otros casos, o sea, cuando se haya vulnerado, por ejemplo, una norma migratoria, o se detecte una infracción a la ley, o se haya detectado información o documentación falsa, o se hayan agraviado los símbolos patrios o la institución del Estado, debe respetarse el proceso administrativo, o sea, debe pasarse por un proceso administrativo donde se notifica al extranjero, se le dé la posibilidad de defenderse y en todo caso de apelar ante una posible cancelación del PEC. ¿Listo? Entonces, estas son algunas causas de cancelación del PEC. ¿Cuándo entrará en vigencia este permiso especial de contingencia? Entonces, hay que distinguir dos cosas muy importantes. La primera es la vigencia del decreto. La vigencia del decreto. Eh, entonces, estas disposiciones van a entrar en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. Ya esta semana, puntualmente el 2 de julio, finalizó la etapa para hacer comentarios de este proyecto, ¿vale? Entonces, yo creo que muy posiblemente en los próximos 3 a 4 meses tengamos esta resolución hecha oficial y ya entrada en vigor. ¿Listo? Ya entrada en vigor a partir de su publicación en el diario oficial. Esa aprobación, esa oficialización y esa publicación en el diario oficial va a hacer que entre en vigor y que se cree en el sistema normativo migratorio colombiano esta herramienta, este instrumento, este mecanismo de regularización permanente que va a existir. Pero no significa que automáticamente se va a poder solicitar y aplicar al PEC, ¿vale? Necesitamos esperar que Migración Colombia
defina los pormenores y los detalles de aplicación de este PEC y sobre todo que cree un PEC específico para una determinada nacionalidad. O sea, el hecho de que el PEC esté creado y esté en vigencia no significa que automáticamente se va a poder solicitar. Necesitamos esperar que la Comisión Técnica de Migración Colombia realice esos estudios, esos informes, esos reportes, esas recomendaciones que debe realizar, el paso a paso que vimos anteriormente, para que se dicte la resolución final en donde se establezca que un determinado país podría ser beneficiario del permiso especial de contingencia. ¿Vale? Entonces, para eso hay que esperar que existe una contingencia migratoria, que se siga todo el procedimiento técnico previsto y que se expida entonces esta resolución para una población determinada. Por lo tanto, el hecho de que el PEC entre en vigencia no regulariza automáticamente a ninguna persona ni lo faculta tampoco para poder aplicar al PEC. Debemos esperar que se siga todo el procedimiento técnico para una población determinada. La resolución no rige, no determina, no es muy clara en el procedimiento de apelación en caso de rechazo de un permiso especial de contingencia por parte de la autoridad, pero entiendo que se aplicaría subsidiariamente la ley de procedimiento administrativo, ¿no? Esa es el procedimiento para poder apelar las decisiones de la autoridad administrativa como es Migración Colombia. Pero en todo caso, como les digo, tenemos que ver a detalle cuando se cree efectivamente un PEC específico para una determinada nacionalidad. En ese caso debemos ver en la práctica cómo va a funcionar específicamente para ese determinado país. Conclusiones, ya para cerrar y que puedan ir a ver el Mundial tranquilos o a trabajar. Algunas conclusiones entonces que nos deja este, este permiso especial de contingencia. El permiso especial de contingencia va a ser una herramienta permanente, o sea que va a existir hacia el futuro, y para siempre, en principio, ¿no? Hasta que pues, se establezca lo contrario, se lo derogue a través de una nueva resolución, ¿no? Va a ser una herramienta permanente, no temporal, como eran el PEP y el PPT, y no aplica para una nacionalidad en específico. No es que se creó para solucionar la situación de un determinado país, como en su momento se creó el PEP y el PPT para los ciudadanos venezolanos. No, es una herramienta permanente que va a poder ser factible de aplicación para cualquier país que sufra una contingencia del tipo que vivimos, con circunstancias extrañas, imprevistas, ¿no? Que produzca una crisis migratoria que ocasione un flujo de migrantes hacia Colombia, en el cual se sigue un procedimiento técnico y se determine a través de una resolución quiénes son las nacionalidades que van a poder aplicar a ese beneficio. No sustituye el sistema ordinario de visas, o sea, las visas van a seguir existiendo. Si un extranjero busca más estabilidad, más firmeza en su relación con Colombia, pretende acumular tiempo para una eventual residencia, para ya quedarse a vivir, va a tener que necesariamente buscar las condiciones por las cuales le permita acceder a una visa. No beneficia automáticamente a ningún país este PEC. ¿Esto qué quiere decir? Que el hecho que el PEC entre en vigencia no significa que ya va a ser de aplicación inmediata, sino que hay que esperar que Migración Colombia para cada país, para cada caso, haga una resolución en específica y cada implementación va a requerir una resolución independiente. Entonces, por ejemplo, decimos, ok, los ciudadanos venezolanos, debido a la situación de crisis, van a poder ser beneficiarios del PEC y esa resolución va a establecer los detalles en específico de cómo se va a implementar y cómo se va a llevar en la práctica el PEC para las personas de ciudadanía venezolana y que si se van a añadir requisitos específicos además de los requisitos generales, cómo va a funcionar específicamente el PEC para cada caso. Pero lo más interesante de esta herramienta es que permite responder de forma rápida a futuras crisis migratorias, o sea, no van a ser herramientas sacadas sobre el afán del cual se adquirió mucha experiencia y que se tuvo muchos errores y muchos aciertos. Entonces se toman en cuenta esas experiencias y se crean esta herramienta para futuro tomando en cuenta
ese pasado, esa experiencia que se tuvo con el PEP y el PPT, y se crea esta herramienta permanente. Y bueno, algo muy importante es que busca equilibrar la protección de derechos humanos a través también de un mayor control por parte del Estado. Así que bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado esta presentación sobre el PEC. Como les digo, es muy, muy importante estar actualizados en este tema, tenemos que estar pendientes entonces a cuando entre en vigor esta resolución y los PEC específicos que se dicten las resoluciones para cada país. Espero que esta información les haya sido de mucha utilidad. Les envío un saludo. Recuerden que, bueno, para los profesionales migratorios tenemos la comunidad abierta en caso de cualquier duda que ustedes puedan tener. Eh, y para los externos a la comunidad pueden contactarnos a través de nuestros canales oficiales de contacto, página web, correo electrónico. En la página web aparecen todos los datos. La página web está en la descripción de este live, en la descripción de este video. Este video queda grabado si ustedes lo quieren volver a consultar a través de nuestro canal de YouTube. Pueden también contactarnos a través de nuestras redes sociales. En la página web tienen todos nuestros canales de contacto. En redes sociales también. Pueden acceder a nuestra nueva aplicación que con inteligencia artificial realiza una calificación, ¿sí? Un análisis preliminar de la situación de los extranjeros y que determina a qué visa puede aplicar. Mi Visa Match se llama, también está el enlace dentro de nuestra página web, está en la descripción o también en nuestras redes sociales. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que la información les haya servido y estamos hablando. Nos vemos en una próxima oportunidad.